Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a los panelistas y a los más de 400 asistentes que nos están viendo en directo desde toda Iberoamérica. Soy Erika Herrera, directora ejecutiva de la Confederación Panameña de Productores de Seguros, y desde Panamá les doy la bienvenida a este webinar de COPAPROCE que se enfocará en las principales lecciones que debemos aprender sobre la cobertura de la interrupción de negocio. Como panelistas nos acompañan el día de hoy nuestro expositor y ajustador español Roberto Revenga, quien nos hablará desde Madrid, nuestro moderador, quien se encuentra en Costa Rica, Marvin Umaña Blanco, quien es consejero titular y miembro del Comité Ejecutivo de COPAPROCE, además de ser socio director de Asproce, empresa corredora de seguros de Costa Rica. Y desde Venezuela verán y escucharán también a Francisco Machado, presidente de COPAPROCE, a quien doy paso para que les envíe su mensaje de apertura a este gran encuentro virtual. Francis. Gracias, Erika. Bueno, bienvenidos todos, sean todos desde aquí de Caracas, Venezuela, dándoles unas pequeñas palabritas de aliento por estar viviendo esta situación y de que tenemos que ser fuertes, y por eso COPAPROCE en su webinar está escogiendo determinados temas que sean de suma importancia y de beneficio para todos ustedes. El tema de hoy es algo que va a ser bien controversial, bien polémico, que a lo mejor puede quizás tener un continuo, porque quizás no lleguemos a reunir todas las expectativas o todas las incógnitas que podemos estar, pero siempre serán recibidas sus buenas apreciaciones al respecto. Recuerden bien que en estos webinars de Zoom tenemos una vía que son de preguntas y respuestas para enviarlas y otro de chat donde pueden hacer los saludos y pueden comunicarse también. Bueno, sin más preámbulo, porque nuestro expositor ya está atento a comenzar, les envío muchos saludos y mucha fuerza y fe. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, tardes, noches a todos. Es un gusto para COPAPROCE organizar este tipo de eventos. Sin lugar a dudas, el tema de interrupción de negocios se ha constituido como uno de los principales problemas que se han generado. No vamos a hablar directamente de todos los temas que ya conocemos, de la prevención y de todo eso que ya está clarísimo. Pero, ¿por qué COPAPROCE decidió hacer este evento? En realidad, se han generado dos corrientes en materia de el COVID y los seguros. En la primera parte, la que en principio se creyó que iba a ser más controversial, fue el tema de los seguros de gastos médicos. No obstante, las compañías de seguros a nivel global prácticamente en forma generalizada aceptaron la cobertura en sus pólizas de gastos médicos, principalmente en vida sabemos que no hay problema. No obstante, en el lado de la parte de seguros de propiedad, property, como le llaman, daños en los distintos países, vino a convertirse en un tema muy controversial. La no cobertura, el ligamen al daño físico, inclusive la situación en otros países en donde se han iniciado operaciones de carácter judicial para enfrentar y tratar de hacer que las compañías de seguros paguen las coberturas y las paralizaciones que ha habido han generado una serie de controversias. De hecho, la idea de este seminario de hoy es que hagamos un repaso con un experto en materia de ajuste de pérdidas bajo una visión desde la parte del seguro español, que tiene mucha influencia en Latinoamérica, y el 2 de junio de hoy en 8 decidimos incorporar el tema, pero desde una perspectiva legal. En esta actividad que vamos a tener, vamos a contar con distinguidos abogados de España, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, que nos van a ayudar porque sin lugar a dudas el tema jurídico va a tener muchísima importancia. Me complace presentar a don Roberto Revenga. Él es el CEO de Banteo Ajustadores de Pérdida. Tiene más de 40 años de experiencia como ajustador.
y principalmente en el 99% de los casos ha logrado acuerdos entre los asegurados y las aseguradoras. Eso dice mucho de su experiencia. Se ha especializado en riesgos energéticos e industriales, incluyendo incendios, avería de maquinaria y pérdidas consecuenciales. Fue socio fundador de reconocidas empresas internacionales de ajuste de pérdidas como RTS, Advalora y Advanto. Ha contribuido al desarrollo de la investigación académica de seguros al ser recientemente autor del libro titulado Daños y Pérdidas en la Industria, publicado por AGERS, la Asociación de Gestión de Riesgos de Seguros. En un nuevo proyecto, don Roberto, él se está incorporando a Latinoamérica bajo el concepto de buscar asesoría en materia de ajuste de pérdidas y lograr acuerdos entre los asegurados y las aseguradoras. Recordemos que durante el periodo en que don Roberto va a estar hablando, los micrófonos y las cámaras van a estar apagados. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a nosotros por medio de correo o durante la charla, y después de que él exponga vamos a evacuar preguntas de acuerdo con si don Roberto o alguno de nosotros, con muchísimo gusto los podemos evacuar. De nuevo, una cordial bienvenida y procedamos, don Roberto, todo suyo el escenario. Buenos días a todos. Realmente es un placer tremendo para mí estar con ustedes esta mañana, porque siempre me ha gustado el colaborar en la formación de la gente y además hablar para corredores pues es un beneficio para mí también, porque el objetivo de esta charla es que ustedes aprendan algo más sobre este tipo de cobertura, puedan hacer las pólizas mejor, y de eso me voy a beneficiar yo, porque los ajustadores, cuando la póliza está bien hecha, pues es mucho más fácil nuestro trabajo. Entonces, pues yo también me voy a beneficiar. Además, como antes comentó Marvin, pues llevo muchos años en esto y fundamentalmente haciendo siniestros de pérdidas consecuenciales y con la fortuna de hacerlo en grandes riesgos, que siempre es más fácil. En los grandes riesgos las pólizas suelen estar más estudiadas y entonces es más fácil. Cuando la póliza está bien hecha, el trabajo del ajustador es mucho más sencillo y en ese sentido yo he sido un afortunado. Quiero comentarles también que en España este tema de la cobertura de pérdidas consecuenciales es la asignatura pendiente del seguro. ¿Por qué digo esto? Pues porque en España las empresas, el 80-90% de las empresas tienen pólizas de daños y tienen pólizas de responsabilidad civil. Igual que en Alemania, igual que en Francia, igual que en Inglaterra. Pero cuando hablamos de lucro cesante, pasa que solamente menos del 40% tienen esta póliza. O sea, en cambio en Alemania, en Francia, en Inglaterra, el 80-90% de las empresas tienen póliza de lucro cesante o de pérdida de beneficios o como quieran llamarle. Ahora hablaremos de los nombres. Entonces, es obvio que no se sabe vender esta póliza en España porque los empresarios pues no la contratan. Menos de la mitad tienen esta póliza. Cuando esta póliza para cualquier empresario es fundamental, porque esta póliza garantiza que un siniestro no va a afectar a los resultados económicos de la empresa. Por eso que para un accionista, para un director, para un dueño de una empresa, esta póliza es absolutamente fundamental. Así pasa en los países avanzados que la consideran indispensable, pero lamentablemente en mi país no funciona así y me temo que en Latinoamérica, como somos latinos y tenemos poca mentalidad de seguros, pues tampoco. No será que la tengan la gran mayoría de las empresas, ¿vale? Entonces yo voy a darles mi opinión de por qué esta póliza en España no se vende bien, no es una póliza popular, y con la idea de que ustedes eviten estos problemas en sus países y aprendan en cabeza ajena, ¿vale? Esta es la opinión mía y, bueno, la opinión de Bantevo, y obviamente es discutible y ahí tienen
en la primera página mi email para que cualquier cosa que les choque de lo que hoy diga, pues tienen libertad para mandarme un email y yo encantado les contestaré y les intentaré explicar por qué digo lo que digo y pienso como pienso. Vale. Sin más preámbulos, pasamos al primer punto que quería comentar con ustedes. Un segundito. Compartir pantalla. Empezamos por el principio. ¿Qué es un siniestro? Creo que todos lo tenemos claro. Lo tengo ahí en pantalla. Todo evento súbito, accidental, imprevisible, cuyas consecuencias económicas pueden estar amparadas por una póliza de seguros. ¿Vale? Eso es un siniestro. Si no es accidental, si no es imprevisible, si no es súbito, no es siniestro. Para que sea siniestro, tiene que cumplir las condiciones de súbito, accidental, imprevisible, que como sabéis, pues no muchas veces están del todo claras. Un siniestro puede causar daños materiales y pérdidas consecuenciales. Los daños materiales están cubiertos por una póliza de daños. Imaginaos, se quema una fábrica, pues hay que reparar los edificios, hay que reparar la maquinaria, hay que reponer las existencias. Todo eso lo cubre la póliza de daños. Pero a consecuencia de estos daños, ¿qué puede pasar? Pues que durante un mes, 2 meses, la fábrica está paralizada, no tiene actividad. Y entonces no está generando ingresos, no está produciendo. Este tipo de pérdidas consecuenciales, que en las empresas industriales son generalmente mayores que los daños materiales, es lo que cubre la póliza de pérdidas consecuenciales, que se le puede llamar de pérdida de beneficios, de lucro cesante, business interruption, como le llaman los ingleses, gross earning, como le llaman los americanos, pérdidas de explotación, como le llaman los franceses. Pero a mí todos esos nombres me parecen poco comerciales. Me explico. Esta póliza da la impresión, si tú le llamas de pérdida de beneficios, que lo que cubre son los beneficios. Y entonces, en una época de crisis como la que se nos avecina, como la mayoría de las empresas no van a tener beneficios, pues con ese nombre parece difícil venderla. Y es que no es muy comercial el nombre. La póliza cubre fundamentalmente los gastos fijos de las empresas, que son mucho más importantes que los beneficios o las utilidades, que se dice en Latinoamérica, utilidades. Entonces, en época de crisis, esta póliza es incluso más necesaria. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, si tienes un siniestro, pues te recuperas. Pero si las cosas van mal, no vendes porque no hay demanda, está el mercado bastante fastidiado como se avecina que va a estar después de esta tremenda pandemia que estamos sufriendo a nivel global, pues va a ser mucho más necesaria el tener este tipo de póliza. Porque ya digo, lo que hace es garantizar los resultados económicos. Entonces, a mí, yo le voy a llamar póliza de pérdidas consecuenciales, porque entiendo que es más ajustado a lo que realmente cubre, las pérdidas consecuenciales. Fundamentalmente, los gastos fijos de las empresas y las utilidades de las empresas. Vale. ¿Por qué no pasa? ¿Qué cubre esta póliza? Ahí tenéis la definición. Esto está sacado de una póliza española, pero posiblemente sea igual en todos los países. Cubre la pérdida de volumen de negocio imputable al siniestro de daños. Imputable al siniestro de daños. Así como el aumento de costes de explotación y gastos extraordinarios en los que incurrió el asegurado. O sea, como veis, es una definición bien corta, pero que ata las dos cosas. Cubre pérdida de ventas y cubre gastos extras para evitar la pérdida de ventas. La mayoría de los siniestros van por gastos extras. Mi experiencia de hacer cientos de siniestros de estos es que el asegurado nunca quiere tener pérdida de ventas, porque si tiene pérdida de ventas,
puede tener pérdida de clientes. Entonces, evita tener pérdida de ventas y le viene mucho mejor tomar medidas para evitarlas. Una cosa muy interesante, ¿qué hace falta para que intervenga esta cobertura? Y aquí empiezan los problemas. Primeramente, que estén cubiertos por una póliza de seguro los daños materiales que han originado las pérdidas consecuenciales. O sea, esta póliza es muy completa, pero al mismo tiempo es muy limitada. Solo cubre pérdidas consecuenciales derivadas de un daño material. Esta es una de las pegas que tiene el que no funcione con esta pandemia actual. Porque esta pandemia no está originando daños materiales. Y la póliza exige que haya un daño material. ¿Vale? Entonces ya tenemos un problema. Aparte que otro problema es que en la mayoría de las condiciones generales de las pólizas que yo conozco, viene excluido las consecuencias de una enfermedad infecciosa. Obviamente las condiciones generales se pueden anular con condiciones particulares, pero como era un hecho muy poco probable lo de la pandemia, no estaba en prácticamente ningún mapa de riesgos, pues casi nadie anuló esta exclusión y la inmensa mayoría de las pólizas que yo conozco excluyen claramente las consecuencias de la pandemia. La segunda condición que pongo ahí es que resulten afectados los resultados económicos de la empresa. Esto es muy importante y este es el mayor fallo que tenemos en España. Para que la póliza funcione, hace falta que los resultados económicos, las utilidades de la empresa resulten afectadas por el siniestro. Las utilidades, ¿qué son? Los ingresos menos los gastos. Entonces, el siniestro tiene que afectar a los ingresos o tiene que afectar a los gastos. Pero si el siniestro no afecta ni a los ingresos ni a los gastos, esta póliza no funciona, no va a intervenir. Y esto pasa en la mayoría de los siniestros de 1 o 2 semanas de duración. En los siniestros de corta duración es muy difícil que resulten afectados los resultados económicos. Yo, en una parte importante de los siniestros que he peritado en mi vida, no he tenido que indemnizar nada porque no habían resultado afectados los resultados económicos. Pero esto, lamentablemente, a la hora de contratar la póliza no se le explicó al asegurado. De ahí viene que el asegurado después se sienta estafado y anule esta póliza. ¿Vale? Este es uno de los problemas importantes. Y también otra partida importante es que se ha puesto en España y ahora posiblemente interese ponerla en Latinoamérica, es obligar a que se reanude la actividad productiva de la empresa. En España, ¿por qué se puso esta tercera condición? Porque yo ya estaba trabajando en los años 80, pasó que Estados Unidos le puso unos aranceles muy altos al calzado español y entonces fábricas pequeñas que trabajaban para Estados Unidos pues dejaron de tener clientes. ¿Y qué hicieron los dueños? Pues quemarlas. Y tuvimos que pagar muchas pérdidas consecuenciales cuando habían sido siniestros provocados deliberadamente porque no pudimos demostrar que habían sido siniestros provocados. O sea que encima de quemar la fábrica porque iban mal, pues tenían derecho a cobrar la pérdida de beneficios o las pérdidas consecuenciales. Para evitar estas estafas se puso esta cláusula. Ahora, a nivel global, va a pasar que muchas empresas van a tener que desaparecer y algunos empresarios con pocos principios y pocos escrúpulos pueden pensar en quemar la fábrica y así por lo menos cobran la póliza. Bueno, pues sería bueno meter esta condición para evitar eso, que encima nos estafen, ¿vale? O sea, hacen falta 3 condiciones, como vemos. Para mí la más importante, la del medio, y lo vamos a ver ahora. La póliza cubre pérdidas reales. Esto parece una perogrullada, pero es muy importante, porque no se vende así. En España no se vende así.
Os voy a contar una anécdota que es lo que ha hecho que yo esté aquí hablando hoy para todos vosotros. Estando de director en Bilbao, de un gabinete inglés, al comienzo de los años 80, me avisan para un siniestro en una fábrica de pilas, una fábrica muy importante, pilas de estos que llevan los equipos, ¿no? Las radios, todos estos equipos, baterías, pues un siniestro importante. Me va a buscar el broker a mi oficina, vamos juntos, y por el camino el broker, que era el más importante de España, pues me cuenta que tenían asegurado $100.000 de utilidad bruta por semana, que iban a estar pagados 2 semanas, y me recomendaba que pusiese $200.000 de reserva, porque como iban a estar 2 semanas y cada semana la utilidad bruta asegurada eran 100.000, pues 200.000. Vale, yo le dije que gracias, pero que iba a hacer mis comprobaciones. Yo siempre que iba a un siniestro, lo primero que averiguaba era qué era mayor, la capacidad de producción o la capacidad de ventas, y cuál era el stock que tenían en ese momento y cuál era el stock de productos terminados previsto o el ideal, el que ellos necesitaban para trabajar normalmente. Bueno, pues en esa fábrica les pregunto a ellos, ¿cómo vais de capacidad? Y me dicen, bueno, estábamos al 90% de capacidad, o sea, bien, pero con la crisis económica nos han dicho los comerciales que bajemos la producción un 20% porque van a vender un 20% menos de pilas. Y el stock, pues el stock teníamos para 4 semanas, pero las ventas han bajado tanto que ya tenemos un stock de 6 semanas. Tenemos producto en almacén para 6 semanas. Fijaos, tenían que bajar del 90 al 70% la capacidad de producción. Que en una fábrica de estas que son automáticas es darle a un mecano y baja la velocidad de la cadena y produce menos. Pero un 20% es 10 semanas de producción. Una fábrica cualquiera, el 100% de la producción la hacen 48 semanas. Entonces, cada semana hace más o menos un 2%. Si tiene que bajar un 20%, tiene que estar parada 10 semanas. 10 semanas es el 20%. Cada semana hace un 2%. ¿Vale? Entonces, yo a las 2 horas de estar allí ya tenía claro que aquello no era indemnizable, porque no iba a afectar a los ingresos, porque había un stock de sobra, y no iba a afectar a los gastos porque había capacidad ociosa de sobra. De hecho, le mandé una carta al director financiero, al que me atendió, y le dije, oye, dime de qué manera te afectó el siniestro a tus ingresos, dime de qué manera te afectó el siniestro a tus gastos. Y me contestó, ni los ingresos van a estar afectados, ni los gastos van a estar afectados. Con lo cual, me estaba diciendo que no había nada que indemnizar. Cuando se lo explicamos al broker, bueno, montó un follón de cuidado, me quería echar del tema, quería pedir el cambio de ajustador. Menos mal que conseguí hacer una reunión con todo el cuadro de Coaseguro, estaban allí las 12 compañías más importantes de España, asegurando este riesgo, y a todos le convencí de que no había que indemnizar nada bajo la póliza, y además les dije que el asegurado estaba de acuerdo, que él tampoco veía que tuviesen derecho a recibir nada. A raíz de este siniestro, donde tanto la compañía local como el broker local pensaban que había que pagar como mínimo $200.000 y no se pagó nada, y todo el mundo quedó convencido de que no había que pagar nada, porque no había habido ninguna pérdida real, pues a Roberto Revenga le empezaron a caer siniestros y siniestros y siniestros de pérdidas consecuenciales hasta el día de hoy, con lo cual yo lo que más he hecho en mi vida ha sido siniestros de pérdidas consecuenciales. Y todo empezó en este siniestro, en tener claro de que la póliza cubre pérdidas reales, cosa que muchos corredores no tienen claro, porque venden que si hay una franquicia, un deducible temporal de 2 días, los 2 primeros días no se cobra, pero al tercer día ya se empieza a cobrar. No, señor, no es así.
Se empieza a cobrar si hay afectación de resultados económicos. En esta fábrica estuvieron 2 semanas parados y no tuvieron afectación de resultados económicos. Yo conozco empresas que tienen deducibles temporales de 60 días porque saben que una paralización de 30, 40 días no les afecta a sus resultados económicos porque tienen stock suficiente y porque tienen capacidad ociosa, o sea, tienen más capacidad de producción que de ventas. ¿Vale? Entonces, en esos casos, por eso que en muchos siniestros de 1 a 2 semanas, en plantas industriales, estoy hablando fundamentalmente de plantas industriales, no hay que pagar nada porque no suelen estar afectados los resultados económicos, porque la mayoría de las empresas tienen stocks. ¿Vale? De todas las pólizas que ha habido y hay en el mundo, actualmente en el mundo occidental, que es el que yo conozco, Europa, Latinoamérica, América del Norte, pues las 2 fundamentales que más se utilizan hoy son la inglesa, que le llaman Business Integration, y la americana, la GOSER. Como os pongo ahí, en España, en Europa, usamos la inglesa. ¿Por qué? Porque es más completa. Es más completa. ¿Y por qué es más completa? Porque el periodo de indemnización es más amplio. La póliza americana, su cobertura acaba cuando se recupera la producción. La póliza inglesa, su cobertura acaba cuando se recuperan las ventas. Y en la mayoría de las empresas, las ventas tardan más en recuperarse que la producción. Por eso, la póliza inglesa es más amplia, es más cara también, pero es mejor. Las pólizas, amigos, hay que diseñarlas para los siniestros importantes, para las que pueden afectar a la viabilidad de la empresa. Pues si es un siniestro importante, cógete la póliza más completa. Y la póliza más completa es la inglesa. Fundamentalmente porque el periodo de indemnización es más amplio. Si a mí me detectan una enfermedad grave, yo no busco un médico barato, lo que intento es buscar un médico bueno. Si las pólizas se hacen por si hay un siniestro y hay que utilizarlas en el momento del siniestro, es mucho mejor que hagamos que la póliza sea lo más completa posible para que funcione lo mejor posible. Y ya digo, en mi opinión, de hecho no es mi opinión, en España las empresas americanas usan la póliza inglesa. ¿Por qué? Porque es más amplia. ¿Cuándo nos puede interesar usar la póliza americana? Pues en aquellas empresas donde una vez recuperada la producción, inmediatamente recupera las ventas, como puede ser lo que digo ahí, en un parque eólico, en una planta solar, en una central eléctrica, donde tú, en cuanto empiezas a producir kilovatios, ya los tienes vendidos. Pues en ese caso. O en una empresa donde su capacidad de ventas sea muy alta. Si haces iPhone, pues los iPhones se venden como rosquillas. Apple, bueno, pues en Apple, pues una póliza americana porque tiene vendido prácticamente todo lo que produce, ¿vale? Pero ese no es el caso general de las fábricas. Hoy día el problema no es fabricar, el problema es vender y entonces ya digo, mi consejo es que, aunque sea un poco más caro, contratéis pólizas inglesas. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales de esta póliza? Por un lado, la suma asegurada, lo que es la utilidad bruta. Pero cuidado, ¿qué es utilidad bruta? No lo que entienden los contables, que es la utilidad antes de impuestos. No, la utilidad bruta, que tal como se define aquí en este tipo de pólizas, son los gastos fijos de la empresa más la utilidad neta. Os voy a contar un caso que pasó en España en los años 90. Se inundó, se desbordó un río y se inundó un polígono industrial en el sur de España, donde se había instalado 2 años antes una gran empresa japonesa que fabricaba cajeros automáticos para los bancos, impresoras, una serie de equipos. 600 obreros en una fábrica importante. Pues se inundó y tuvo
un montón de daños y de pérdidas. ¿Qué había pasado unos meses antes? Que el corredor le pidió al director financiero, que era un japonés, cuál era que le diese el beneficio bruto, la utilidad bruta de la empresa para esta póliza. Y el japonés, que no sabía de pólizas, sabía de contabilidad, pues le pasó la utilidad antes de impuestos. No le pasó los gastos fijos, le pasó la utilidad antes de impuestos. ¿Qué pasó? Pues en el momento del siniestro había un infraseguro bestial y la póliza pagó una pequeña parte de las pérdidas consecuenciales, porque había un gran infraseguro. ¿Qué hizo el japonés? Demandar al corredor por mal asesoramiento, por no explicarle que utilidad bruta eran los gastos fijos más la utilidad neta. ¿Qué pasó? Que este broker, que era el quinto de España, este corredor, pues desapareció del mercado. Entre él y su póliza tuvieron que pagar 1.000 millones de pesetas, 6 millones de dólares, actualmente 6 millones de dólares, a la empresa japonesa, ¿vale? O sea, que veáis la importancia que tiene las definiciones aquí, ¿vale? O sea, utilidad bruta, las sumas aseguradas son los gastos fijos, que es la mayoría de la cantidad, más la utilidad neta o menos la pérdida neta. Otro parámetro importante, el periodo máximo de indemnización. Lamentablemente, muchas veces es insuficiente. Ves fábricas muy grandes en España con un periodo de indemnización de 3 meses. Y sabes que si se queman, van a tardar 1 año o 2 años en reconstruirla. ¿Por qué ponen 3 meses? Para abaratar la póliza. Pero claro, si van a estar pagados 2 años y le pagas 3 meses, pues obviamente, ¿qué pasa? Que cuando se dan estos casos, la empresa tiene que cerrar porque no es viable su continuidad. La franquicia, el deducible temporal. Sabéis que en este sector de interrupción de negocio, pérdidas consecuenciales, las franquicias suelen ser en tiempo. ¿Qué suele pasar? Que viene indeterminada y que es poco adecuada. ¿Por qué es poco adecuada? Porque me ha pasado montones de veces en fábricas que tienen un stock de 1 mes, tener una franquicia de 2 días. ¿Para qué le pones 2 días de franquicia si es muy difícil que menos que con 2 o 3 semanas de pagada no tenga pérdida de ingresos? Y es muy factible que su capacidad de producción sea mayor que su capacidad de ventas, con lo cual tiene una capacidad ociosa de producción. En esos casos, ponerle 1 día o 2 días es levantar falsas expectativas y ese es el motivo de que el empresario español no tenga fe en esta póliza. Porque le venden de que al segundo, al tercer día ya va a empezar a cobrar y no es así. Cobra si tiene pérdidas, si no tiene pérdidas, insisto, no cobra. Y encima, las franquicias vienen indeterminadas, 10 días, 30 días, pero no explican cómo hay que aplicar esos 30 días. Si son los 30 primeros días, si son 30 días proporcionales, con lo cual, pues ya tenemos el lío. Porque si vamos al juzgado, el juez le va a dar la razón al asegurado, siempre. Pero se la va a dar 2 años después, porque la justicia, por lo menos en España, es muy lenta. Todo tarda años en solucionarse. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vale, que gana el asegurado, pero durante 2 años no ha cobrado. Entonces, el dejarla, como se deja en España, en el 90% de las pólizas, la franquicia sin determinar, es un problema a la hora del ajuste y es un fallo importante que de momento no hemos conseguido eliminar. A la hora de hacer la póliza, tenéis que estudiar la capacidad de producción, tenéis que estudiar la capacidad de ventas, tenéis que ver cuál es el stock ideal que tiene esa fábrica y si tiene un stock para 1 mes, tenéis que poner una franquicia de 2, 3, 4 semanas. Y también es muy importante que veáis si la solvencia de la empresa, si la empresa es una empresa seria o si la empresa está perdiendo mucho dinero y en cualquier momento pues puede tener la tentación de el dueño de quemarla, ¿vale? O sea, es importante no hacer, cada póliza debería ser un traje a medida, un traje a medida. Después, como dije antes y aquí repito, cada semana es un 2% de la producción anual.
2 semanas es un 4% de la producción anual. Yo estoy seguro que la mayoría de los gestores, de los dueños, de los empresarios de vuestros países, si supiesen que el mayor siniestro que iban a tener eran 2 semanas, pues no harían póliza. No harían póliza, porque 2 semanas es eso, es un 4% de la producción. Eso es recuperable. Las pólizas no están para siniestros de 1 a 2 semanas, de 1 día, de 2 días. Estas pólizas están para siniestros importantes y hay que diseñarlas para el siniestro más importante. Si se nos quema las máquinas fundamentales, ¿cuánto tiempo vamos a estar parados? ¿18 meses? Pues necesitamos un periodo de indemnización de 24 meses. Porque mientras se desescombren, mientras se piden las máquinas, mientras se instalan, pues además de los 18 meses que tardas en ponerlas, pues tienes que dar más tiempo. Entonces, es muy importante ver cuánto se tarda en recuperar una fábrica después de un siniestro importante, hay que calcularlo. Es muy importante ver la capacidad de ventas y la capacidad de producción y es muy importante ver qué stock tiene para poner un periodo de indemnización adecuado y una franquicia adecuada, ¿vale? No hagáis el fallo que hay en España habitualmente, que intentan bajar el precio de las pólizas vía periodo de indemnización, reduciendo el periodo de indemnización. No, las pólizas de bajar el precio hay que hacerlo vía franquicia. Es mucho mejor y evitas que después los empresarios se queden, los asegurados se queden decepcionados porque piensan que esto no es lo que le habían vendido, ¿vale? Y aquí está el problema, que no se explican las cosas bien a la hora de la suscripción. Ya lo dijimos antes, la póliza tiene que ser un traje a medida y la póliza se tiene que diseñar pensando en el gran siniestro, el que pone en peligro la continuidad de la empresa. Esta póliza es muy sofisticada, puede asegurar las pérdidas consecuenciales por muchas cosas, solo es cuestión de ponerlo en las condiciones particulares. Incluso es factible que tú no tengas daños, que lo tenga el que te suministra la luz. Te suministra la luz una compañía eléctrica, pero tiene un problema en un transformador, te deja sin luz. Tú no tienes ningún daño, pero te has quedado sin energía. La póliza esta te puede cubrir. Solo tienes que poner la cláusula de suministros públicos. Se desborda un río, tú estás en una colina y no puedes acceder a la fábrica. La fábrica no tiene daño, pero tú no puedes acceder porque el río se ha llevado el puente que servía de acceso. Si tienes la cláusula de imposibilidad de acceso, tu póliza te funciona. Si tú tienes un proveedor muy importante que tiene un siniestro y te quedas sin materia prima, la póliza también te puede funcionar si tienes la cláusula de proveedores. Es cuestión de estudiarla. Si se estudia y ves, pues la adaptas en base a condiciones particulares, la adaptas a tu gusto, ¿vale? Es cuestión de estudiarla bien y adaptar. ¿Cuáles son las cláusulas y definiciones importantes de la póliza? Por ejemplo, en este tipo de pólizas es muy importante la definición de la actividad asegurada, porque el volumen de negocio son los ingresos de la actividad asegurada. Cuidado con esto. En una póliza de daños esto no tiene importancia, en una póliza de interrupción de negocio es muy importante. Os pongo ahí caso de la fábrica de cementos. ¿Qué pasó? Una fábrica de cementos, en su póliza venía actividad, fabricación y venta de cemento exclusivamente. ¿Qué había pasado en esta fábrica? Que en unos años que habían ganado mucho dinero, compraron una parcela en la mejor zona de Madrid, al lado del Santiago Bernabéu, en Azca, se llama, e hicieron un edificio de 30 plantas de oficina, la Torre Picasso, se llama, que era el edificio más caro de Madrid de oficinas. Cuando ocurrió el siniestro, la mayoría de los ingresos de esta empresa no era la fábrica de cementos que estaba en crisis, era el alquiler de la Torre Picasso. Pero en la póliza no figuraba que tenían una torre, ¿no? El negocio inmobiliario no se mencionaba en la póliza. En la póliza solo se hablaba del cemento.
Con lo cual, pues los ingresos que tenían por el alquiler de la Torre Picasso no se pudieron tener en cuenta, ¿vale? Por eso que aquí las definiciones sí son muy importantes. Lo mismo que son gastos fijos, que son los que nos interesa asegurar, los que se mantienen después de un siniestro, y que son gastos variables. También cuidado con esto, porque pueden variar. Para unas empresas los gastos de mantenimiento pueden ser fijos y para otras pueden ser variables. Incluso las materias primas. Fijaos, una central de leche. Una central de leche que envasa leche de vaca. Esa central se alimenta de una serie de ganaderos que le venden la leche. ¿Qué pasa para la central lechera? Pues que la leche es un coste fijo, porque los ganaderos le exigen a la central que todos los días le retiren la leche. ¿Por qué las vacas dan leche todos los días? No le puedes decir a la vaca que porque tengan un problema en la central lechera y no puedan envasar la leche, que en una semana no den leche, no. Las vacas comen todos los días y dan leche todos los días. Entonces la leche en una central lechera, aunque es materia prima, es un coste fijo. Cuidado con eso. Los gastos extraordinarios. Yo sugiero, como cada vez en las pólizas de interrupción de negocio, las franquicias, los deducibles temporales cada vez son más altos, que estos, los gastos extraordinarios para minimizar los siniestros, se cubran también en daños materiales, porque en daños materiales las franquicias son mucho menores. Entonces, a veces, si lo aseguras solo en pérdidas consecuenciales, pues se quedan por debajo de la franquicia, ¿vale? Es mejor meterlos también en daños materiales. Cuidado con las cláusulas de aumento automático. En la póliza inglesa te dejan asegurar la utilidad bruta que tú piensas que vas a tener en el año, más una cantidad. Y además esta cláusula se da gratis, no cuesta dinero. Y te obliga, eso sí, a regularizar cada año la cantidad. Tienes que decir cuál ha sido la utilidad bruta que has obtenido después de cerrar el año, y si ha sido un poco más alta, pues tienes que pagar prima por el exceso, y si ha sido un poco más baja, pues te devuelven prima. Entonces, por eso la suma asegurada no suele ser problema. El problema en este país, en España, es la franquicia y el periodo de indemnización, porque todo el mundo tiene la cláusula de aumento automático, con lo cual es muy difícil que haya infaseguros, ¿vale? En la póliza americana no hay infaseguros, porque normalmente la cobertura es a primer riesgo. Lo que pasa es que la póliza americana reduce el periodo de indemnización, ¿vale? Cosa que la inglesa no hace. Y además te deja hasta recuperar las ventas. También es muy importante las cláusulas departamentales, que puedas dividir la fábrica en diferentes fábricas según las líneas de negocio que tienes, porque a veces haces productos más rentables y otras veces en otras líneas menos rentables, pues lo mejor es tener las cifras, los cálculos por cada unidad de negocio, ¿vale? Dividir la fábrica en diferentes unidades de negocio. También, si tienen muchos negocios similares, es interesante la cláusula de consolidación, con lo cual tú aseguras el global y se tiene en cuenta la compensación de pérdidas y ventas entre las diferentes tiendas. Y también, por lo menos en Europa, cada vez más en las pólizas hay un ajustador por parte del asegurado y por parte del asegurador, y entonces pues es muy común, por la presión de los grandes brokers, de Mars, de Aon, de Willis, de JLT, que en las pólizas haya una cláusula de honorarios de perito de asegurado, con lo cual contratar los servicios de empresas como Bantevo, pues le puede salir gratis al asegurado porque lo paga la póliza. Otro fallo que tenemos en este país, que muy pocas empresas tienen planes de contingencia. ¿Qué son planes de contingencia? Son planes para minimizar las pérdidas consecuenciales. Son analizar qué siniestros pueden pasar y qué tendríamos que hacer para que afecte lo menos posible. Bueno, pues esto es muy importante y lamentablemente en España muy pocas empresas tienen planes de contingencia. Os cuento, cuando se quemó una fábrica de pizzas, además
me dolió porque fue Pescanova. Pescanova es una empresa de Vigo, yo soy de Vigo, yo soy gallego y conocía muy bien esta empresa. Se le quemó la fábrica de pizzas. Bueno, la fábrica de pizzas estuvo 18 meses sin producción, pero yo de aquella estaba en una empresa que tenía oficina en Londres, Advanta, y buscamos allí una fábrica que nos produjese las pizzas. Tardamos 2 semanas en conseguir un fabricante de pizzas inglés que pudiese hacernos. Le mandamos los envases, le mandamos las cosas que ellos no conocían, el aceite de oliva, el romero, algunas especies que ellos no usaban, y nos fabricaron las pizzas y encima más baratas de lo que le costaban a Pescanova, ¿vale? Porque era una empresa más moderna, más grande y los costes unitarios eran menores. Tardamos 2 semanas. Si hubiesen tenido un plan de contingencias, posiblemente al día siguiente podrían haber empezado a fabricar pizzas, ¿vale? En otro sitio, pero tardamos 2 semanas. Afortunadamente, tardamos poco tiempo. En una fábrica de camiones, que está cerca de Madrid, camiones Renault, pues se quemó la cabina de pintura. Entonces, antes de ir yo pregunté, ¿cuántos camiones hacéis al día? 50 camiones, digo, jolín. ¿Y cuántos meses tarda la cabina en reponerla? Dicen que 6 meses. Pues 6 meses, 50 camiones al día, pues salían miles de camiones. Yo dije, jolín, vaya siniestro importante. Pues no, señor, fue un siniestro muy pequeño, porque tenían plan de contingencias. Ellos habían analizado qué pasaría si se les quemaba la cabina de pintura y habían investigado que una fábrica de camiones cercana, Pegaso, tenía una cabina similar y habían acordado entre ellos, dado que Pegaso solo la usaba 8 horas al día, que si una de las dos se quemaba, pues se la prestaba al otro. ¿Qué tuvimos que pagar? Pues el traslado de las cabinas a la fábrica de Pegaso y volverlas a traer a la fábrica de Renault una vez pintadas. Es decir, no hubo pérdida de ventas, el siniestro fue muy pequeño. Fallos habituales en las pólizas españolas que deberéis de evitar en vuestras pólizas en vuestros países. Cuidado con los pedidos máximos de indemnización, no los hagáis insuficientes, pensad siempre en el máximo siniestro. Intentar definir las franquicias porque si no se define muchas veces acaban en el juzgado y eso es malo. Y después no pongáis franquicias demasiado bajas, intentar abaratar la póliza vía franquicia. Si tenéis stock para un mes, no pongáis franquicia de un día, poner franquicia de 3-4 semanas, porque con un mes de stock y si tenéis capacidad de producción más alta que la de ventas, no vais a necesitar. Poner 2 días es pagar de más estúpidamente. Y encima es crearle unas expectativas al cliente, al asegurado, de que al tercer día va a cobrar cuando no, normalmente no va a cobrar al tercer día. Va a cobrar cuando tenga pérdidas reales, cuando resulten afectados sus resultados económicos. Es decir, cuando el siniestro le afecte a sus ingresos o a sus gastos. Y mi experiencia de cientos de siniestros es que en siniestros pequeños, en siniestros de corta duración, lo normal es que no resulten afectados. Faltan planes de contingencia, es muy importante hacer planes de contingencia en las empresas importantes porque minimizan mucho las pérdidas consecuenciales. Y también es importante regularizar las cantidades, las sumas aseguradas todos los años, ¿vale? Porque si no, esa cláusula de aumento automático no funciona, te obliga a regularizar las cifras. Bueno, ya los últimos 5 minutos los voy a dedicar al COVID-19, ¿vale? Al COVID-19, que da para estar hablando, por supuesto, 1 hora, 2 horas, pero como van a venir los abogados la próxima semana, pues volveréis a tocar el COVID-19 y las pérdidas consecuenciales. Os he hecho 3 diapositivas, 4 diapositivas y vamos a ir deprisa. Este COVID-19 está generando la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, que ya pasó hace 70 años. Vale, pues esto, desde hace 70 años,
no vamos a vivir una situación económica a nivel mundial. Ahí tenéis los datos de los países avanzados. En España íbamos a estar un 2% el año pasado, el aumento del PIB, del Producto Interior Bruto. Este año, esa estadística de Fondo Monetario Internacional hablaba un 8% que iba a bajar. No, va a bajar un 10%. El Banco de España dijo el viernes pasado que la bajada va a ser como mínimo de un 10%. En Italia también se habla de que va a ser superior al 10%. Como veis, todos los países, Estados Unidos, Europa, están muy afectados. O sea, un desastre. También los países emergentes, entre los que está América Latina, fijaros, el año pasado el crecimiento fue mínimo, pero fue positivo de media. Este año, a consecuencia del COVID-19, vamos a tener una recesión, una bajada en el Producto Interior Bruto entre un 5 y un 6%. ¿Vale? México parece que va a ser el país más afectado, pero bueno, vamos a ver qué pasa en Brasil, porque ahora mismo aún no han llegado tampoco al pico, pero como veis, un desastre. Es una pandemia tremenda, que socialmente, estos datos los he sacado de la Organización Mundial de Trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, que está en Ginebra, pues me metí en la página web y fijaros lo que dicen, que 300 millones de personas han perdido su empleo de momento, 30 millones en Estados Unidos, ¿vale? 1 millón en España, de momento, más los 3 que teníamos antes, 1.600 millones de trabajadores informales, o sea, de economía sumergida, igual se quedan sin trabajo, y se calcula que 400 millones de empresas van a estar muy afectadas por esta pandemia, ¿vale? O sea, la que nos ha liado, Una pandemia similar a esta, parecida, la de hace 100 años, la mal llamada gripe española, porque no empezó en España, empezó en Estados Unidos, ¿vale? Pero como en España se publicaba, no estábamos en guerra, no estábamos en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, pues se le llamó española, pero realmente allí, como veis, murieron 50 millones de personas, muchos más de los que van a morir ahora. Ahora igual, como mucho, llegamos a 1 o 2 millones, porque la sanidad ha mejorado mucho. Pero el impacto económico en aquel momento se recuperaron enseguida porque no había desempleo entre la gripe española, que mató a 50 millones de personas, la mayoría jóvenes, que es la diferencia con ahora, que por lo menos en Europa a los que más les afecta es a los viejitos, pues aquí sí hay desempleo y en aquella época, ya en el año 2020, se habían recuperado muchísimo porque hacía falta mano de obra y todo el mundo tenía trabajo. Cosa que ahora mismo pues no va a pasar, va a ser difícil encontrar trabajo. No me voy a meter en si está cubierto o no está cubierto este siniestro, eso lo vais a analizar el martes con los abogados, porque eso es un tema legal, es un tema jurídico y además va a depender de la redacción de las pólizas, va a depender de la jurisprudencia de cada país, de las leyes de cada país. Pero ya se sabe que hay compañías como Factory Mutual o como Hiscox que no tienen excluidas las consecuencias de una enfermedad infecciosa y pueden tener problemas. También la mayoría de pólizas de eventos está excluido la pandemia, pero hay pólizas como la del torneo de Wimbledon que no está excluido la pandemia. Entonces, la póliza de Wimbledon, por supuesto, que es una póliza de cancelación de eventos, es una póliza de pérdida de beneficios, de pérdidas consecuenciales, pues va a funcionar porque no se excluyó. La exclusión que venía en condiciones generales, pues no se tuvo en cuenta. Afortunadamente para el sector asegurador, las pérdidas consecuenciales en su gran mayoría parece ser que no están cubiertas. Porque si estuviesen cubiertas, estaría en quiebra todo el sistema asegurador mundial. Fijaos el dato que os doy. En España se recaudan al año cerca de 50.000 millones de euros de prima.
entre vida y no vida, 50.000 millones de euros. Y estamos bastante asegurados. Solo en 3 meses, por el cierre de hoteles, restaurantes y bares, la industria turística española va a tener unas pérdidas superiores a los 50.000 millones de euros. Solo el sector turístico español. O sea, es un desastre, es una catástrofe. Van a sobrevivir muchas empresas gracias a la ayuda de los gobiernos. Hoy he leído que LATAM, la compañía chilena brasileña, está en quiebra. Aquí estarían todas en quiebra, Iberia, Lufthansa, Air France, Alitalia, si no es porque los gobiernos les están ayudando para que no quiebren. Muchas empresas, los alemanes se van a gastar 400.000 millones en ayudas a sus empresas, los franceses 300.000 millones, los italianos 300.000 millones y nosotros 200.000 millones. O sea, es una catástrofe no solo para el sector asegurador, sino para todos los sectores económicos de un país. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues yo creo que ahora no podemos decir que este es un riesgo no conocido. Ya sabemos que se puede producir una pandemia, ya sabemos que puede tener un impacto muy importante y entonces el mercado tiene que cubrir esto en el futuro. Va a ser complicado porque el sector asegurador por sí solo no lo puede hacer. Tiene que hacerlo con la ayuda de los gobiernos, con la ayuda de los estados. Yo por lo que he visto, y posiblemente el próximo martes, Fernando Blanco, el abogado español, que sé que están más informados, pueda contar, se está hablando de crear un pool europeo con la participación de gobiernos, aseguradores, reaseguradores, al estilo de cómo funciona el consorcio de compensación de seguros en España, para en un futuro intentar paliar las consecuencias económicas. Pero va a tener que ser así, por un pool nacional o transnacional donde intervenga los gobiernos, porque los gobiernos al final resultan afectados por estas tragedias, y donde intervenga también el sector asegurador. Pero para el sector asegurador, hoy por hoy es inviable poder asumir las pérdidas consecuenciales que un siniestro similar, una pandemia similar, pueda producir en el futuro, dada el alto nivel de globalización y de comunicación que hay por la economía, por la globalización de la economía. Pues esto es lo que me ha dado tiempo a contaros. Podríamos estar horas hablando de estos temas, pero pienso que ya os he dejado material para que penséis ideas y, ya digo, estoy a vuestra disposición por si queréis en un futuro hacerme preguntas sobre este tema. Ahora voy a contestar las que tiene Marvin. A vuestra disposición. Excelente, muchísimas gracias, don Roberto. Realmente ha causado muchísimas inquietudes. Voy a aclarar primero algunas preguntas genéricas mientras que usted repasa las preguntas de algunos otros. Hay algunas preguntas que se han repetido, pero alguna como por ejemplo, ¿qué es franquicia? Lo habíamos visto. Para nosotros en Latinoamérica, franquicia, como lo hablan en España, en castellano, es el deducible nuestro. En este caso, este deducible puede ser temporal o puede ser fijo. Tenemos otra pregunta que nos hicieron, que cuál póliza puede cubrir eventualmente la pérdida de clientes. Como lo explicó don Roberto, la fórmula inglesa es la que vendría a cubrir la pérdida de mercado. En Latinoamérica prácticamente utilizamos la fórmula americana en todos nuestros negocios. Pero recuerden que la fórmula americana termina la cobertura cuando se reinician las operaciones y la fórmula inglesa termina la cobertura cuando se alcanza el nivel de ventas que había antes del evento. Entonces, ahí estaría cubierta la pérdida de mercado. Hay una pregunta que se hace muy a menudo y siempre, y la veo repetida, voy a permitirme explicarla, es ¿por qué no se cubre? ¿Por qué tiene que estar ligado interrupción de negocios al daño físico? Casi en todos los casos tenemos. Recordemos que la aseguradora tiene que garantizarse el periodo más corto de recuperación en caso de un evento. Entonces, si yo tengo una máquina, por ejemplo, la compañía de seguros, si es una turbina, si es un generador, cualquier máquina,
la aseguradora tiene que intervenir en la reparación, en la reconstrucción, en la sustitución de ese bien para que pueda garantizarse el menor tiempo posible. Recordemos que una disposición legal, una pandemia, no depende del asegurado de la recuperación. Entonces la compañía de seguros estaría totalmente sin ningún control sobre el evento. Entonces esa es una de las razones básicas doctrinarias que llevan a las aseguradoras a no cubrir el riesgo. Hay una pregunta interesante también que se habla del tema de cuál es el periodo que debe tomar, que se hizo en varias ocasiones. Y como lo mencionó don Roberto, y se habla, por ejemplo, un ingenio azucarero, una tienda por temporadas, en donde se hace la pregunta. Recordemos que en la definición del monto asegurado en interrupción de negocios, tenemos que calcularla con base en el periodo máximo de explotación. Entonces, si yo tengo 4 meses de periodo, en 4 meses, para darles una idea, en Costa Rica los ingenios trabajan 4 meses, pues mi periodo de indemnización puede ser 4, puede ser más meses, pero el monto asegurado tiene que seguir igual a la utilidad anual. Lo mismo ocurre en tiendas de temporada, y el seguro de lo que mencionaba de Wimbledon, don Roberto, muy interesante. Ese, en nuestro medio o los del norte le llaman el no-show insurance. Es un seguro muy particular que casi cae en el rango de los paramétricos, pero no es un seguro propio de daño físico, de propiedad, porque no depende inclusive de que haya un daño físico en el estadio o que haya un daño o un huracán. Puede ser que ocurra, pero también puede ser una enfermedad del cantante o de los deportistas, en fin. Esa es la diferencia en eso. Tenemos algunas preguntas aquí que quería hacerle para estar unos 10 minutos. Hay una pregunta que se hace en relación con la posición de los reaseguros y los temas, por ejemplo, de que en algunos mercados ya se está excluyendo la cláusula de conmoción civil, huelga, motín. ¿A qué vamos? A que los reaseguradores están previendo que con los problemas de salud, los problemas de alimentación, vaya a haber mucha revuelta social en distintos países y que los reaseguradores ya lo están excluyendo. ¿Cómo lo ve usted, don Roberto? ¿Qué opina? Vamos a ver, contesto a todo y a esta pregunta también. Empezando, cuando yo hablo de franquicia en pólizas de pérdidas consecuenciales, estoy hablando de deducible temporal, ¿vale? De deducible temporal, que se aplica en todos los siniestros, ¿eh? No es como la franquicia de que si supera en daños materiales, a veces se entiende que si supera el valor de la franquicia, pues se indemniza todo, y si no llega a la franquicia no se paga nada. Pues no, aquí es deducible temporal, que es lo que el asegurado está dispuesto a admitir. Que ya digo que hay que estudiarla con cuidado, porque hay que intentar que sea equivalente al periodo en el cual el asegurado no va a tener sus resultados afectados, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. La franquicia, por eso yo creo que lo he dicho, en las empresas industriales debería ir más bien en semanas más que en días, porque en una semana la producción que se hace es un 2%. Entonces, pues poner una franquicia de un día, 2 días a una empresa que tiene un stock de un mes es absurdo. Es pagar más prima de la que debe y encima dejar al asegurado en una situación equivocada, porque va a pensar que va a cobrar a partir del segundo día, y no es así. Va a cobrar cuando tenga pérdidas. En España, referente a lo de motín y tumulto, que obviamente dado la crisis económica, es obvio que va a aumentar la inestabilidad social, porque claro, la gente antes de pasar hambre, pues hace lo que sea, y sobre todo si tiene hijos pequeños, pues es evidente que están preocupados, pero en España no tenemos ese problema porque estas cosas las cubre el consorcio de compensación de seguros, pero en los países donde no hay este organismo, pues entiendo que
no hay que admitirlo, que los reaseguradores quiten esta cobertura. Es obvio que eso es un hecho que se puede dar y para eso están los seguros, para cubrir lo que se puede dar. Y para eso están las condiciones particulares de las pólizas. Por eso yo siempre digo que las pólizas hay que hacerlas a medida, deben ser trajes a medida. La póliza todo riesgo de daño material, parece que cubre todo. Pues yo, todas las pólizas que he visto de riesgo material, hay 30, 40 exclusiones, como poco. 30, 40 exclusiones, que hay que anular vía condiciones particulares en muchos casos. No todas, pero algunas. Por ejemplo, la póliza todo riesgo de daño material excluye la avería de maquinaria. Bueno, pues tienes que hacer una cobertura de maquinaria para que no te lo excluyan, porque una avería de maquinaria es un siniestro bastante repetitivo. O sea, hay que intentar que las pólizas sean trajes a medida, se adapten al riesgo. Poner un periodo de indemnización pensando en el mayor siniestro, poner una franquicia pensando en abaratar la póliza. Es estudiarla, hacer planes de contingencia, cosa que en España lamentablemente no se hacen. En cambio, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, casi todas las empresas tienen planes de contingencia. Los latinos, como pensamos que no nos va a pasar a nosotros, que le va a pasar al vecino, pues no hacen planes de contingencia y muchas veces no hacen ni póliza, ¿no? Como pasa en nuestro país, donde ni el 40% de las empresas tienen este tipo de póliza, lamentablemente, porque ya digo, insisto, es una póliza muy necesaria. Entonces, yo os aconsejaría que no aceptéis que os quiten la cobertura de tumulto, porque es obvio que va a haber tumultos y va a haber motines y hay que intentar cubrir a las empresas. Para eso está el seguro, para cubrir a las empresas. ¿Más preguntas? Aquí hay una pregunta muy interesante, don Roberto, yo creo que a todos nos va a interesar mucho, y tiene que ver con el deducible, la franquicia temporal. Dice, ¿qué pasa con los gastos extraordinarios incurridos durante el periodo del deducible temporal o franquicia? ¿Están cubiertos? Sí. Buena pregunta, porque esto pasa en España. Muchas compañías de seguros, algunas, no muchas, y algunos ajustadores no lo tienen claro. Imaginaos que hay un deducible de 30 días. La póliza obliga al asegurado a minimizar el siniestro, a tomar medidas desde el minuto 1, ¿vale? Que los ajustadores intentamos ayudar, como hice yo en el caso de las pizzas, buscamos una fábrica. Entonces, el asegurado tiene que tomar medidas cuanto antes. Da igual que estén en periodo de franquicia. Los extracostes se pagan en función de a quién beneficia. Imaginaos que tenemos un deducible temporal de 30 días. O sea, los 30 primeros días lo asume el asegurado. Va a estar pagado 20 días. Hacemos extracostes y al final, en vez de estar pagado 20 días en la fábrica, está pagado 10 días. Y nos hemos gastado en extracostes, en trabajar de noche, trabajar fines de semana, traer las piezas por avión en vez de por barco, los repuestos y tal, $1 millón. ¿Quién paga ese $1 millón? ¿Qué hemos hecho durante el periodo de franquicia? Lo paga el asegurado. ¿Por qué? Porque es el único que se ha beneficiado. La compañía tiene una franquicia de 30 días. Lo que pase, los 30 primeros días le da igual. El asegurado, en vez de estar pagado 20 días, ha estado pagado 10 días. Ha ganado 10 días de producción. Pero dentro del periodo de franquicia, pues solo se ha beneficiado él. La compañía no se ha beneficiado. Pues lo normal es que lo pague el asegurado. En la mayoría de los casos, ¿qué suele pasar? Que la única que se beneficia es la compañía. Porque a mí me ha pasado muchas veces de que en vez de estar pagado 6 meses, está pagado 4 meses con una franquicia de 30 días. Pues obviamente, de que esté pagado 6 meses a esté pagado 4 meses, el único que se beneficia es la compañía, porque el asegurado los 30 días los tiene que asumir igual. Entonces, los extracostes se pagan en función de a quién beneficia.
no se pagan en función de cuándo los incurres. Da igual que lo hagas en el periodo de deducible, ¿vale? Esto que quede claro. Excelente. Y podemos ligar esto. Entonces, ¿qué pasa si durante el periodo de indemnización o el periodo de paralización el cliente, el asegurado, aprovecha para hacer trabajos de mantenimiento o mejoras durante ese periodo? ¿Qué pasa? Si se prolonga o no. ¿Cómo estaría esa cobertura en interrupción de negocios? Joder, esta es también conflictiva. Vamos a ver, a mí me ha pasado de las dos maneras, que no haya afectado al periodo de indemnización y que afecte al periodo de indemnización. Entonces, os voy a explicar lo que hemos acordado muchas veces. Imaginaos que va a estar parada 2 meses y entonces la compañía, el asegurado digo, dice, bueno, el siniestro ha sido en mayo, junio, ¿vale? Va a estar parado mayo y junio. Y en agosto pensaba hacer mantenimiento, 15 días, iba a pagar 15 días para hacer mantenimiento. Entonces lo que hace es, como va a estar parado 2 meses, aprovecha y hace el mantenimiento ahora, en mayo, junio, y con lo cual ya no tiene que pagar en agosto, porque ya ha hecho el mantenimiento. ¿Esos 15 días deben ser deducibles? En mi opinión, sí, deben ser deducibles. Porque si no, el asegurado se hubiese beneficiado. Porque si hace ahora el mantenimiento y no paga los 15 días que tenía pensado pagar en agosto, pues en agosto va a estar produciendo y entonces pues se ha beneficiado, va a tener más producción a consecuencia del siniestro. Entonces, pero también puede ser discutible. No siempre se puede dar este caso, porque muchas veces el asegurado hace mantenimiento aprovechando que tiene que dar vacaciones al personal. Si el personal se va de vacaciones y no puede trabajar en agosto, pues obviamente no se puede deducir. Y entonces no hay que pagarle, no hay que tener en cuenta que él haya hecho mantenimiento, porque él va a estar pagado en agosto de todas, porque tiene que dar vacaciones al personal, ¿vale? Claro. Si se prolonga el periodo, obviamente sí lo tiene que asumir. Porque claro, si yo, a consecuencia del siniestro, voy a estar pagado 2 meses y el asegurado empieza a hacer mantenimiento, empieza a hacer mejoras y eso hace que en vez de estar pagado 2 meses, estamos pagados 3 meses, ese mes en exceso no es imputable al siniestro, es imputable a las mejoras. En ese caso, él tiene que asumir ese mes. En ese caso, él sí tiene que asumir. Cada caso es diferente, es cuestión de estudiarlo. Aquí tenemos una observación de Waldo Sobrino de Argentina y nos dice él que en Argentina todos los gastos de salvamento, aunque estén dentro de la franquicia, los debe pagar la compañía de seguros, dado que no son montos de indemnización, sino que son reembolsos. Artículos 72 y 73. Esto es como para calentar para nuestra próxima charla. Está muy interesante. Aquí hay una pregunta bajo el esquema. Es que cada póliza es diferente y cada legislación es diferente, ¿vale? Yo estoy hablando de pólizas españolas y de la ley de seguros español, ¿vale? Pero puede pasar lo que dice mi amigo, sí. Exacto. ¿Qué pasa en España si los ajustadores del asegurado y de la aseguradora se ponen de acuerdo? No se ponen de acuerdo. ¿Quién nombra el tercero? ¿Cómo funciona? Entrando un poco al campo. Esto es otro de los líos que tenemos en España. ¿Qué pasa en España? Que los ajustadores no tenemos colegio. Los ajustadores es una profesión libre, todos somos autodidactas, no hay un colegio de ajustadores. Entonces, si los ajustadores no se ponen de acuerdo, la póliza dice que hay que nombrar a un tercer ajustador que haga de árbitro. Normalmente no se ponen de acuerdo el asegurado y el asegurador en el árbitro y entonces la póliza dice que lo tiene que nombrar el juez de donde se haya hecho la póliza, donde se haya firmado la póliza. Si la póliza se firmó en Vigo, tiene que ser un juez de Vigo. ¿Qué hace el juez de Vigo? Dice, un experto, vale, ¿qué es? Un tema de pérdida de beneficios, un tema económico, vale. Llama al colegio de economistas, que sí, los economistas es una profesión regulada, no como la de ajustadores en España, que no está regulada, y
el Colegio de Economistas le manda al juez un economista. ¿Qué suele pasar? ¿Cuál es la experiencia habitual? Que el economista no sabe lo que es una póliza de pérdida de beneficios. Nunca ha intervenido en un siniestro de pérdida de beneficios. Con lo cual, lo del tercer ajustador es una lotería. Porque normalmente el tercer ajustador no sabe de pérdida de beneficios. Y es el árbitro. ¿Qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra, el juez llama al Colegio de Ajustadores y el Colegio de Ajustadores, el Charter Institute, le manda un experto de pérdida de beneficios y además de prestigio, porque siempre mandan a los más prestigiosos. Con lo cual, el tercer árbitro es una persona competente y normalmente decide las cosas bien. En España, ¿qué suele hacer el árbitro? Como no tiene ni idea, la solución salomónica. Divide a la mitad la diferencia. Con lo cual, una de las dos partes sale beneficiada y una de las dos partes sale perjudicada. Vale. Excelente. Entonces, es uno de los fallos que tenemos en España también, lo del tercer ajustador. Porque, ya digo, los jueces mandan a personas que no son expertas en este tipo de temas. Excelente, don Roberto, y todos. Más cosas. Nos hemos pasado. Hay más preguntas que estoy seguro que don Roberto las va a que contestar. tenga interés, ahí tenéis mi mail, encantado de poco a poco, en una semana o en dos, os voy contestando y a los que sepa, obviamente, porque habrá algunas que no sepa, ¿vale? Pero a Aquí nos sepa, hablan de la Torre Picasso, si la cláusula de aumento automático se refiere a la cláusula swing, en fin, hay una serie muy interesantes. Yo creo que pues vamos a cumplir con el plazo, tenemos todavía 473 personas y realmente creemos que el tema genera muchísimo, tenemos que aprender, tenemos que seguir estudiando y darle las gracias, don Roberto, y a todos los que han asistido. Vamos a procurar contestar todas las preguntas y también, si algunas se pueden pasar o si alguno quiere adelantar, la del panel de abogados, como les dije, vamos a tener abogados de Argentina, de Colombia, de España, México, Costa Rica, y ustedes saben, poner a 5 abogados juntos ya de por sí genera 5 opiniones distintas. Va a ser muy agradable. Muchas gracias de mi parte. Un placer. Ya digo gracias, que... don Roberto. Los dejo con don Francisco Machado, presidente de Copaprosec, para que dé por cerrado el evento. Bueno, creo que ha sido un buen debate. Gracias, Roberto, por tu intervención. Gracias, Marvin, porque lo has hecho muy bien, muy animado. También es valedero que digamos lo que ya mencionó Roberto, que vamos a tener otro webinar con unos abogados. Vamos a tocar el tema de interrupción de negocios, vamos a ver las polémicas y aquellas preguntas que ustedes están haciendo, las vamos a llevar también a este webinar para que sea de una gran discusión y de un gran debate. Creo, ¿verdad, Marvin? Que será muchísimo más emocionante. Estaremos 6, 7 personas en cada cuadrito discutiendo las cosas que a todos nos interesa y más aún en este problema de pandemia que tenemos. Así que muchas gracias a todos, que hayan disfrutado. Tomaremos también en cuenta para algunos que no pudieron entrar, vamos a ampliar otra vez el espectro de participantes para que todos estén enterados y todos vean que Copa puede llegar a los conocimientos y desarrollo de ustedes. Muchas gracias. Perdón, recuerden que tanto la presentación como la grabación de este webinar va a estar disponible para todos, para que los puedan compartir. Claro, va a estar en nuestra página web www.copaproce.org. Ahí estará colgada todas las webinars y ustedes podrán de allí preguntar. Y también pueden preguntar a través de info@copaproce.org cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias, que tengan buen día. Un placer, disfruten. encantado. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, chao.